Capítulo 6, parte 2. La voz de dragón. Uno de los presidentes estadounidenses más guerreros fue Woodrow Wilson, quien ganó la elección presidencial en 1912. Hijo de un ministro presbiteriano y educado en Escocia, él estaba apasionado por la teología. Aunque educado dentro de principios cristianos protestantes, en sus 8 años de mandato, Wilson despachó tropas, sin contar las de la Primera Guerra Mundial, a México, Haití, República Dominicana, Cuba, Panamá, la Unión Soviética, Honduras, China y Guatemala. Todas las guerras se basaban en la convicción estadounidense de que estaban luchando por una causa divina, por la libertad de los pueblos y por la implantación de un régimen de paz en el mundo, aunque para lograrlo fuera necesario el sacrificio de millones de personas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en su discurso sobre las 4 libertades, pronunciado el 6 de enero de 1941, el entonces presidente Franklin Roosevelt afirmó que aquel era un momento sin precedentes en la historia del país y que en ninguna época anterior la seguridad de los Estados Unidos estuvo tan amenazada y en riesgo de desaparecer. Los asaltantes, los nazis, estaban en marcha, amenazando a otras naciones grandes y pequeñas. Una conciencia de la condición indispensable de la actuación del imperio estadounidense en el mundo parecía clara en el telón de fondo del discurso del presidente Roosevelt. Él decía que el futuro y la seguridad de la democracia de los Estados Unidos estaban irresistiblemente involucrados en acontecimientos que sucedían más allá de las fronteras. Sin la acción estadounidense, toda la población y todos los recursos de Europa, Asia, África y Australia podrían terminar siendo dominados por los enemigos. Inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la misma visión fue expresada por Harry Truman, el sucesor de Roosevelt, en el contexto de la expansión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En vista de las presiones posteriores a la guerra ejercidas por los comunistas rusos sobre Grecia, Turquía e Irán, el presidente Truman, en su discurso histórico del 12 de marzo de 1947, señaló que le correspondía a los Estados Unidos detener la expansión soviética. El proyecto para llevar a cabo tal emprendimiento, llamado la Doctrina Truman, fue refrendado por el Congreso el 23 de abril de 1947. Para convencer a los ciudadanos, Truman afirmó que la expansión del comunismo amenazaba la política exterior y la seguridad nacional del país. Él propuso que la ayuda estadounidense a los países presionados era imperativa y que la independencia económica sólida de estos era esencial para el pueblo amante de la libertad del mundo. Además, agregó que uno de los objetivos primarios de la política exterior de los Estados Unidos era la creación de condiciones en las que el propio país y otras naciones pudieran ser capaces de trabajar por un sistema de vida libre de coerción. Truman argumentó también que los regímenes totalitarios minan los fundamentos de la paz internacional y, de esa manera, atacan la seguridad de los Estados Unidos, además de amenazar la libertad de expresión y de religión y la libertad para evitar la opresión política. Él estaba convencido de que las semillas de los regímenes totalitarios son alimentadas por la miseria y por la necesidad. Ellas brotan y se desarrollan en el suelo dañino de la pobreza y la discordia. En tono mesiánico, concluyó diciendo que los pueblos libres del mundo clamaban a los Estados Unidos de América esperando un auxilio para que pudieran mantener sus privilegios. Él entendía que, si fallaban en ese liderazgo activo, estarían amenazando la paz mundial y que podrían incluso dañar el bienestar de su propia nación. De ese modo, la creencia en una misión divina delante del mundo ha sido la base y el cimiento del impulso bélico estadounidense. La defensa de un régimen de libertad en el mundo, sea como condición para la propia seguridad del país o como misión humanitaria, legitima las acciones violentas de la nación frente al mundo. Por causa de su creencia en esa misión divina y en que luchan comisionados por Dios, los estadounidenses mantienen una mitología que afirma que Estados Unidos de América jamás perderá una guerra. La creencia en el destino manifiesto y en la elección divina, que ha estado en la base de las guerras estadounidenses a lo largo de los siglos, se hizo más peligrosa aún al ser reforzada por el darwinismo.
En las décadas de 1880 y 1890, intelectuales conservadores usaron la teoría darwinista de la selección natural para justificar sus objetivos políticos, en una fusión de ideas religiosas y biológicas. Herbert Spencer y otros darwinistas sociales proclamaron que no se debería hacer nada por los pobres porque habían sido destinados al montículo de basura por las leyes inmutables de la naturaleza. Por otro lado, los preeminentes anglosajones fueron claramente seleccionados para ser señores del mundo y debían aceptar su tarea con dignidad. Esos eran los puntos de vista del historiador y filósofo John Fiske, de los brahmanes de Boston Brooks Adams y Henry Cabot Lodge, del senador de Indiana Albert T. Mahan, del vociferante neoyorquino Theodore Roosevelt y de innumerables otros personajes más. De esa forma, la creencia en un nuevo orden, en el que Estados Unidos estaba divinamente comisionado para ejercer una función de restauración en el mundo, legitima las guerras imperialistas estadounidenses y oculta la voz de dragón. Imperio necesario. A lo largo del siglo XX y en el inicio de este milenio, la convicción estadounidense de una misión dada por Dios continúa bien firme. En diversos discursos y publicaciones, estadistas y filósofos la han defendido como justificativa de las constantes guerras. El ideólogo neoconservador Robert Kagan ve al impulso guerrero y dominador estadounidense fundado en el mito de la nación elegida y las guerras que resultan de él como un desdoblamiento necesario del proceso de construcción del nuevo orden. Él considera que la ilusión de los europeos es la de haber entrado en un paraíso, en un mundo idealizado administrado por las leyes y los tratados internacionales y por la diplomacia. Un mundo kantiano, posmoderno. Ese paraíso, para Kagan, es el proyecto estadounidense que todavía no es una realidad. Por eso, aquellos aún están en un mundo moderno, de poder. Un mundo hobbesiano, de la lucha y del conflicto. Según Kagan, los estadounidenses están construyendo con lucha y sacrificio un paraíso kantiano que necesita reforzar sus fronteras y debe ser defendido del ataque de los bárbaros. Como todos los buenos hijos del iluminismo, creen en la posibilidad de la perfección humana y mantienen la esperanza de la posibilidad de la perfección del mundo. Para reforzar este concepto, él defiende la superioridad de los valores estadounidenses y la necesidad de compartirlos con el resto del mundo. La prueba de la importancia trascendental del experimento estadounidense no se encontraría apenas en la perfección de sus instituciones nacionales, sino también en la diseminación de la influencia estadounidense por el mundo. Tal como lo afirmaba Benjamin Franklin, la causa de los Estados Unidos de América es la causa de toda la humanidad. Henry Kissinger, diplomático estadounidense de origen judío, en diálogo con el expresidente Harry Truman, le preguntó por cuál acontecimiento le gustaría ser recordado. Truman respondió: «Derrotamos completamente a nuestros enemigos y los obligamos a rendirse. Después, los ayudamos a recuperarse, a transformarse en naciones democráticas y a volver a participar de la comunidad de las naciones». Entonces dijo orgullosamente: «Solo Estados Unidos de América podría haber hecho eso». Apoyando su idea, Truman citó a Niebuhr, quien había afirmado que era responsabilidad de los Estados Unidos solucionar los problemas del mundo. Solo los grandes imperios de la historia de la humanidad asumirían tal tarea. En esta misma línea de pensamiento, el historiador estadounidense Robert Darnton afirma que la búsqueda de la felicidad como una meta de la vida se esparció por los Estados Unidos y entonces ganó el mundo. Para él, sus habitantes contribuyeron más que cualquier otro pueblo al perfeccionamiento de la especie humana. Esa visión de un papel histórico que legitima las guerras, atraviesa generaciones y permea gobiernos tanto republicanos como demócratas. En la década de 1990, durante el gobierno del demócrata Bill Clinton, el país entró en guerra con Somalia, Haití, Bosnia, Irak, Sudán y Yugoslavia. En 1997, para justificar el lanzamiento de misiles contra Irak, Madeleine Albright, entonces secretaria de Estado, declaró: «Si nosotros tenemos que usar la fuerza es porque somos los Estados Unidos de América. Somos la nación indispensable. Nosotros tenemos estatura. Nosotros vemos más lejos en la dirección del futuro». La creencia en un nuevo Israel con una misión divina impulsó a Colón en su descubrimiento, motivó a los colonizadores puritanos y sostuvo a los líderes revolucionarios. Actualmente, en el siglo XXI,
esta convicción todavía es el fundamento de la cosmovisión de líderes y pensadores estadounidenses. Esa visión mesiánica legitima acciones militares y funciona como una ideología, proyectando a los Estados Unidos como un imperio necesario para el orden en el mundo. A la luz de la profecía bíblica, sin embargo, esto es un manto de cordero que esconde la voz del dragón. La reversión del paraíso. Frente a la historia de innumerables guerras para la difusión del régimen de la libertad en el mundo, con el sacrificio de millones de vidas, el pretendido nuevo orden y la construcción de un mundo libre pueden agotarse en el principio de la prosperidad exclusiva de los Estados Unidos. En realidad, no es raro que esa promesa solamente pueda ser vista en la imitación y en la exacerbación técnica que crea en la falsificación del reino de la libertad y de la era del espíritu prometidas por Dios. El escritor y filósofo italiano Umberto Eco, en Viaje en la irrealidad cotidiana, define las ciudades temáticas estadounidenses, Disneylandia, California, y Disney World, Florida, como reinos de fantasía. Él dice que la propia cultura estadounidense, como una cultura en la que se reflejan las ansias por la perfección proporcionada por la tecnología, es apenas un simulacro de lo que pretende ser. Esa noción de perfección encuentra su expresión en el mito del superhombre, héroe sobrehumano, y en centenares de otros héroes de plástico de Hollywood. El italiano dice además que con las ciudades temáticas y las holografías como expresiones de la hiperrealidad, los estadounidenses realizan el falso absoluto en el que las fronteras entre el juego y la ilusión se confunden. Estados Unidos creó la industria del falso absoluto para suplir la necesidad de la perfección frente a la conciencia del presente sin consistencia y el fracaso del nuevo orden. La falta de la perfección anhelada es lo que genera las ansias por algo que resulta ser el falso absoluto, presente en los parques y las ciudades temáticas, en bienes de consumo y en las experiencias alucinógenas. Desde el punto de vista de la sociología, Max Weber dice que en el ascetismo puritano de la búsqueda de una confirmación de la elección divina por medio de la realización material, la lucha por la prosperidad se transformó en el supremo ideal de la vida en la sociedad estadounidense y el motivo de muchas guerras. El cuidado para con los bienes materiales debería reposar sobre los hombros de lo santo como un leve manto, que podría ser retirado en cualquier momento. Sin embargo, el destino hizo de ese manto una prisión de hierro. De esta forma, los bienes materiales adquirieron un poder creciente, que se volvió incontrolable, al asumir el sentido de todo el proyecto del nuevo orden, del nuevo cielo y de la nueva tierra pretendido por Estados Unidos. En este último nivel del desarrollo estadounidense, sus integrantes podrán ser llamados especialistas sin espíritu, sensualistas sin corazón, nulidades que imaginan haber alcanzado un nivel de civilización nunca antes alcanzado. De ese modo, las fuerzas del viejo mundo relacionadas con la violencia y la destrucción de la vida, y la falsificación y el simulacro emergen dentro de los propios límites del nuevo mundo, desmitificando el nuevo cielo y desenmascarando la falsificación de la tierra nueva. Por medio de los interminables conflictos para la construcción del nuevo orden y la implantación del paraíso en la tierra, la historia estadounidense, fundada en el mito de la nación elegida, puede ser víctima del retorno al proceso del caos, en una especie de ordenación al revés. Por lo tanto, el intento de reconstrucción del paraíso puede resultar en su más amplia destrucción. Reflexionando sobre los campos de concentración del nazismo y el intento de reconstruir el paraíso perdido, la filósofa judía Hannah Arendt declara que las masas modernas se caracterizan por la pérdida de la fe en el juicio final, de lo que es consecuencia la pérdida del temor de los malos y de la esperanza de los buenos. Para ella, incapaces de vivir sin temor y sin esperanza, los hombres son atraídos por cualquier esfuerzo que parezca prometer una imitación humana del paraíso que desearon o del infierno que temieron. La construcción del paraíso implica un refuerzo de las fronteras de separación y una profundización de la lucha por el poder. Por lo tanto, la historia de las guerras estadounidenses, motivadas por la creencia en un nuevo mundo, muestra que el intento de restauración del paraíso es un peligro histórico. Las acciones bélicas resultantes de la convicción del destino manifiesto y de la propia identidad colectiva estadounidense como nación elegida para la construcción del nuevo orden muestran que la inclinación del país hacia una supremacía sobre las demás naciones no es resultado de una convicción momentánea ni es el proyecto de una fracción política. Es, ante todo, un sentido de misión presente en la fundación del país y una fuerza histórica sedimentada en la memoria colectiva.
El modelo de realidad propio de los imperios fundados en ideas religiosas, usadas como mitologías, tiende a asumir el estatus de una metanarrativa, con pretensión de verdades absolutas, con una visión totalizadora de la realidad. El pensador ruso Yuri Lotman mostró que, en las culturas con pretensiones de ser poseedoras de verdades universales y totalizadoras, los conceptos estructurantes de los valores de esas culturas se organizan a partir de oposiciones binarias, como luz-tinieblas, bien-mal. En el sistema de la cultura estadounidense, las polaridades pueden ser resumidas en términos de oposición entre lo nuevo y lo viejo, lo elegido y lo rechazado, la libertad y el control, la democracia y el totalitarismo, el nuevo mundo y el viejo mundo, la riqueza y la miseria, el bien y el mal. En ese sistema, el concepto de lo nuevo se relaciona con Dios, libertad, democracia, riqueza y bien, y se opone necesariamente a lo viejo, que se relaciona con Satanás, control, totalitarismo, miseria y mal. Todo producto o valor del nuevo mundo es lo nuevo y necesita ser llevado a toda la tierra. Todo totalitarismo, los europeos, nazismo, fascismo, comunismo, y los islámicos, fundamentalismo y terrorismo, son lo viejo, a lo que se opone el nuevo mundo. A causa de esto, las guerras estadounidenses son vistas como una lucha del bien contra el mal. Las creencias o narrativas religiosas acerca de un paraíso perdido y de una nación elegida para restaurarlo en la fundación de una nueva tierra, donde estará la Nueva Jerusalén, están en la base del mesianismo estadounidense. En esta cultura, ellas funcionan como paradigmas. Fueron aisladas de su contexto en las Sagradas Escrituras y pasaron a funcionar como una mitología para el imperio estadounidense. La densidad religiosa de esa mitología profundiza aún más el empeño de los que se consideran elegidos en el cumplimiento de su papel histórico. La polarización del mundo entre el bien y el mal, propia de esta narrativa religiosa como un modelo de realidad, hace que los estadounidenses, impulsados por esa fuerza histórica, vean a sus enemigos como la encarnación del mal. Como juzgan que están construyendo el propio reino de Dios, visualizado por profetas como Isaías y Juan, todos los oponentes a ese proyecto son vistos como anticristos. Primero fueron los ingleses, y después los indígenas y los españoles, luego los alemanes, los japoneses, los comunistas y los islámicos. Más tarde, todo y cualquier disidente que sea una voz de reprobación a esa mitología y a su consecuente falsificación del reino de Dios.